Pandemonium Podcast. Hola, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a este capítulo 3 de esta nueva propuesta de Pandemonium TV que se llama Ni cultos ni borrachos. Sebas, ¿cómo vas? Todo bien, hermano. Todo al pelo. Muy contento, ¿cierto? Por el recibimiento que tuvieron los dos primeros capítulos. La verdad, ¿no? Gratamente sorprendidos. Muchas reproducciones, muchos comentarios. Como les decíamos, esto es un piloto que el gerente de este canal Panda nos dijo, ustedes tienen tantos capítulos, a ver cómo les va. Y entonces es muy charro porque en los comentarios nos pusieron escritores o autores que querían escuchar de los que habláramos en la conversación. Y casi todos están. O sea, nosotros hicimos una lista de temas y escritores y casi todos los que han comentado están. Entonces, para que sigan esta propuesta, que seguramente ese escritor o ese autor que usted está mencionando, seguramente aquí lo vamos a conversar y aquí lo vamos a hablar desde muchas perspectivas. Y hoy, en el capítulo 3, tenemos un tema que es muy interesante, que es esa dicotomía, esa dualidad entre la cordura y la locura. Entre eso, soy cuerdo o no lo soy, entre la locura y la cordura. Ese asunto de quién está en sus cabales, ¿cierto? ¿Quién está en sus cabales? ¿Quién no está en sus cabales? Y eso es todo un tema, pues, porque además los libros dan, como decíamos, creo, en uno de los capítulos, que da para todo. Y yo creo que este es un temazo, pues, que se ha abordado siempre. O sea, el tema de la locura, por ejemplo, es un tema que atraviesa todo. Y ese borde tan bacano que hay entre lo normal y lo anormal o lo raro. Entonces es chévere. Obviamente aquí tenemos que trazar una línea y es que esto tiene tanto de opinión como de investigación, porque aquí pueden haber ciencia entre la cordura y la locura, pues psiquiatras, neurólogos, neuropsicólogos. Ajá. O sea, aquí hay mucha ciencia detrás también. Pero aquí lo vamos a abordar, obviamente, no desde esa profundidad, sino desde un tema más desde incluso la salud mental. Ajá. Y la creatividad y todo lo que eso puede llenar a detonar en las personas. Todavía no tenemos cortinilla, pero ya tenemos el primer nombre para la primera sección de este podcast, que se llama La Portada. Próximamente tendremos cortinilla, pero La Portada es esa sección donde vamos a presentar el libro que inspira la conversación. Sebas, ¿qué libro nos inspiró hoy? Bueno, el libro que trajimos para hoy es El peligro de estar cuerda, de Rosa Montero, un libro que trabaja estos temas que estabas mencionando de la locura, la creatividad, los bordes que hay entre locura y creatividad, entre la salud mental y hasta dónde la creatividad se sustenta un poco en la falta de normatividad, es decir, de lo anormal, de lo que está por fuera de la norma. Y yo creo que el libro de Rosa Montero permite ese tipo de conversaciones porque al final es una larga lista de pequeñas biografías y de reflexiones sobre crear y cómo estar en el mundo creando. A veces es una forma de estar incómodo porque tenés que romper ciertos límites e incluso los límites convencionales de una sociedad. Rosa Montero, una escritora que lleva muchos años, ella dice que desde los 5 años escribe. Ajá. Entonces, ha escrito mucho sobre este tema. Incluso ella reflexiona tiene 2 libros anteriores que son como el preludio, ajá, la preparación para este libro, que este libro uno no sabe describir si es una crónica, sí, si es una novela, si es un libro de divulgación científica, porque tiene todo. O no sé, o me equivoco. No, y así es. Este libro de Rosa tiene una particularidad, como muchos de los libros de Rosa, y es que son unos libros como muy híbridos, ¿cierto? Todo les cabe el ensayo, cabe el relato, cabe la biografía, caben las anécdotas y cabe como el pensamiento, incluso hasta la poesía, que es una cosa muy particular, porque uno siente como que como escribe Rosa hay mucha belleza. Y claro, vos decías que había escrito unos libros antes y ella tiene un libro que se llama La Loca de la Casa. Exactamente. Que es sobre la imaginación. La Loca de la Casa era como llamaba Santa Teresa a la imaginación. La imaginación es la loca de la casa. Y eso es una nota porque de alguna manera uno tiene que darle rienda suelta a la locura para la que haya cierta creatividad. Yo creo que en algún momento te lo hablaba con vos y es como
a veces es bacano que algo se desborde. Y cuando estamos creando y le ponemos tanto límite, y es que no sé, y es que de pronto no, y es que de pronto tal vez no, es porque nos estamos dejando como imponer un mandato social, una convención social, que son al final las normas. Es decir, no haga esto porque de pronto queda mal con la abuela, no haga esto porque queda de pronto mal con el tío. No, jueputa, o sea, ahí hay que arriesgarse y la creatividad y el riesgo están de la mano. Entonces, por eso muchas veces esta gente que crea, como dice Rosa Montero, termina traspasando unas fronteras donde la creatividad puede ser entendida como locura o la genialidad a veces como locura. O sea, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Vos te consideras una persona normal? Yo creo que no. O sea, y afortunadamente no, ¿cierto? Sí, o sea, pues es por eso, ahí va la pregunta. Sí, yo no me considero normal. Yo creo que todos tenemos como esa cosa que a veces hasta ocultamos socialmente porque sabemos que las convenciones como que lo rechazan. Entonces uno tiene sus manías, tiene sus vicios. En mi casa dicen que yo soy el loco de las ventanas porque yo tengo que dejar la ventana como en un punto, para que entre aire por la ranura, porque si la cierro me ahogo y si la abro mucho entran todos los zancudos. Entonces es como, ¿en dónde dejo ese punto de la ventana? Y me gozan por eso, porque dicen, el puta loco de las ventanas, que tiene que estar cerrando, abriendo una ventana. Y ahora pues que estamos como con unos veranos, me aterra que se entre un zancudo y que de un momento la empieza a zumbar a uno. Entonces, mira que uno tiene su rayón y pues hay gente que convive con eso normalmente, hay gente que vive en unos calores infernales y no tiene lío con eso. No, yo tampoco me considero una persona normal. Incluso el que me conoce mucho, y aquí un saludo para mi compañera Laura, ella ya me conoce y sabe que yo puedo estar hablando con ella de un tema y se me viene a la cabeza otro tema de que no tiene absolutamente nada que ver de la conversación y yo lo meto. ¿Por qué? Porque, no sé, bueno, o sea, mi cerebro funciona raro, o sea, no sé. Y te lo pregunto, y yo también tengo manías. Por ejemplo, las manos sucias. Yo siempre tengo que tener las manos limpias, no sé por qué, y soy muy obsesivo con el cepillo de dientes. Por algún motivo soy muy obsesivo, tanto así que me he desgastado la encía de tanto cepillarme por alguna razón. No lo entiendo. O sea, yo creo que... Y voy a eso porque la tesis básica del libro, y creo que es una tesis que se amplía pues a otras conversaciones, es que lo normal es ser raro. Sí. O sea, ¿qué es ser normal? Es que definir la normalidad empieza a describirse como un estándar que te pusieron, ¿cierto? Que se describe y que uno se tiene que comportar de esa manera. Pero en realidad todos tenemos algo que nos hace raros, que nos hace distintos. O sea, la rareza antes es lo que debería primar en la descripción de lo que podemos llamar normalidad. Claro, y es que además ahí hay una cosa y es que es como, ¿quién definió eso? Que es como lo bueno y lo malo. ¿Quién define los límites de qué es lo bueno y qué es lo malo? Y entonces definir los límites de lo cuerdo es muy raro. O sea, ¿qué es la cordura? ¿Y quién definió qué era estar cuerdo? Que estar cuerdo es hacer lo que hacemos todos los días, que a mí me parece una pregunta interesante. ¿Quién dijo que cordura era ir a trabajar todos los días, estar 8 horas haciendo algo, haciendo una cosa u otra? O sea, esa es una definición de normalidad, o estas definiciones de normalidad que un poquito más anticuadas, donde una familia tenía que tener hombre, mujer, niño y niña y un labrador para salir en portadas de revistas faranduleras, y eso ¿quién lo definió? ¿Por qué lo definimos de esa manera? ¿A quién le convienen esas definiciones? Y creo que, por ejemplo, en la creación en general es interesante cuando se desafía ese tipo de normas establecidas, y esa normalidad, esa rareza es interesante. Y uno en la vida es raro. Yo me acuerdo de una anécdota de Rosa Montero, en alguna vez que conversábamos con ella. Ella decía que conoció a alguien que cogía y se cortaba las uñas, las metía en una caja y las guardaba y las coleccionaba. Y un día terminó con su pareja y de cariño le mandó la cajita de uñas para que me recuerdes. Y uno como que fue puta, le mandó unas uñas para que las recuerde. Eso no es dentro de lo que está establecido y es más común de lo normal. Es más común de lo normal ver ese tipo de cosas. A mí, lo normal, ¿cierto? Volviendo al tema de lo normal. A mí en este libro me tocó particularmente y no sé si decirlo, a ver. Es por una experiencia personal, porque me conecté con ella porque ella dice que ella empezó a reflexionar sobre este tema cuando empezó a sufrir de ataques de pánico. Y yo he sufrido de ataques de pánico en 2 oportunidades en mi vida.
Incluso en este momento estoy saliendo de un tratamiento con un psiquiatra por un tema de depresión y ansiedad que me generaba ataques de pánico. Obviamente ya estoy mejor, ¿cierto? Ya estoy bien, ya está muy controlado. Pero es muy tema muy complejo porque es uno sentir que pierde el control de sí mismo. O sea, que uno no es capaz de recuperar el control de sus emociones. Y uno se empieza a preguntar por qué, o sea, por qué llega uno a ese punto. Y pueden ser muchas las razones. Y ella dice en el libro que casi siempre son golpes muy fuertes en la niñez, que obviamente uno tuvo, que nadie a uno le enseñó cómo gestionar eso. Entonces que eso se desborda en una rareza, en unas reacciones que al final terminan siendo químicas en el cerebro, pero que empiezan a generar un borde entre la creatividad, porque eso genera mucha creatividad, porque es la manera en la que uno encuentra formas de resolver esas emociones. Entonces, por eso me parece que conecté mucho con eso. Aquí no estoy diciendo, pues no quiero hacer ejemplo de superación ni nada por el estilo, mucho menos porque hay enfermedades mentales muy, muy fuertes y porque la característica más común de eso es la soledad, uno sentirse solo. Claro, porque uno no lo entienden. Y ahí se pierde una cosa también muy tesa y es la comunicación con la otra persona. O sea, como no poder crear un vínculo y esa soledad absoluta. Creo que también Rosa lo dice por ahí en alguna parte y es como esa sensación de que estás vacío, en un vacío como inatajable. Nadie te puede tocar, nadie te puede salvar. Nietzsche, el filósofo alemán, decía el horror vacui, como un horror ante el vacío. Y un vacío que no se puede llenar, ¿cierto? Que eso es una cosa muy tesa. Hay una cosa que estás diciendo y que me parece una nota y creo que también hay que normalizar un poco la conversación sobre ir a terapia, sobre ir a donde el psiquiatra, porque siempre ha habido como esta condena social a la persona que no cumple los estándares de una sociedad. De la normalidad. De lo que es normal, ¿cierto? De las normas impuestas por la sociedad. Claro, hay cosas que son como patológicas y biológicas y que hay que tener un tratamiento. No estamos hablando de claro, ese tipo de casos necesitan atención médica, atención especializada. Pero hay unas cosas que uno dice, ¿cuánta gente fue quemada por una creencia y los que salían de esa creencia eran los que estaban locos? Eran los herejes, por no cumplir con lo que estaba establecido en ese momento. Y entonces los locos era el que se salía de cómo se vestía todo el mundo, el que se dejaba el pelo largo en su época, ¿cierto? Ese tipo de cosas yo creo que es donde empieza como un asunto, una diferencia entre, claro, el tratamiento médico y el asunto moralista. O este asunto como de, es que todos tienen que ser de una manera, este categórico que a veces pide cierta gente de esta sociedad. O sea, es como que la gente tiene que ser igualita. Si no son las mismas familias que me caen bien a mí, me gustan a mí, entonces el que es distinto a mí es un raro. Además porque eso lo lleva a uno a, pues, la ansiedad te lleva a escenarios absolutamente catastróficos que a lo mejor nunca pasen. Posiblemente nunca van a pasar, pero es ese pensamiento constante del futuro más catastrófico posible. Entonces uno por eso se ve en sí misma en pensar sus pensamientos. Incluso uno le da ansiedad de la ansiedad. Es una cosa muy rara. Estoy ansioso porque estoy sintiendo ansiedad. Sí. O sea, eso es como un bucle. Uno entra en un bucle interminable, en un loop interminable que se va acumulando hasta que uno no... Es muy particular porque en Intensamente muestran eso. O sea, muestran que uno entra en un bucle, en esa sensación, en esa emoción que sale ahí. Uno entra en un bucle interminable y de un momento el cerebro explota y dice, no soy capaz con esto. Sí. Pero entonces ella también, ella tiene, en el libro ya también investiga mucho. Y dice que una de cada 4 personas tiene alguna condición mental. Que es mucha gente. Que es mucha gente, ¿cierto? Que es mucha gente. Pero al mismo tiempo, Séneca dice que ningún genio va a llegar a ser exitoso sin algo de locura. Sí. O sea, es que, y yo te pregunto, cuando a mí me ponían la palabra cómo ser exitoso, es muy teso, es muy complejo y lo reflexionaba sobre este tema porque mi pregunta era, ¿qué tan obsesionado está usted con lo que quiere hacer? Sí. Eso, el éxito requiere una dosis de locura porque necesita obsesión. Sí. Por ejemplo,
¿En algún punto vos te obsesionaste con los libros? Sí, yo creo que es uno de los rasgos de la locura. Y también creo que hablando del éxito, yo creo que también tiene que ver con cuál es la definición de exitoso, porque hoy sí que campean como las ideas de éxito. ¿Qué es lo exitoso? Porque entonces lo exitoso es, tiene mucho billete, lo exitoso es que anda en una camioneta no sé cómo, lo exitoso es que tiene no sé cuántas viejas, no sé cuántos manes, o no sé cuántas propiedades. Esa idea de éxito es una idea de éxito, pero pues esa es una de las tantas ideas de éxito que pueden existir. Y creo que más allá de eso no es lo importante. Creo que lo importante es, puta, qué es lo que a mí me parece bacano hacer, ¿cierto? Por ahí veía una entrevista de un escritor y decía como yo quiero vivir mi vida de tal forma que no me aburre, que no tenga que trabajar. Es decir, cuando él dice trabajar, es que lo que hace no sea considerado como un trabajo en el sentido clásico y es, tengo que ganarme la vida, tengo que hacer cosas que no me gustan para ganarme la vida. Y creo que soltar ese tipo de cosas, incluso la idea misma del éxito, libera un montón porque al final vos tenés más libertad. Al final la creación necesita libertad. Y la libertad se ve como coartada por un montón de cosas. ¿Como qué? Como las normas sociales. Y es, ¿cómo voy a escribir esto si de pronto esto le va a caer mal a tal? ¿Cómo digo esto si esto va a ofender a mi jefe? ¿Cómo digo esto si esto va a ofender a mi esposa? ¿Cómo digo esto si va a ofender a mi familia? O sea, si un creador piensa en ese tipo de cosas, nunca hace nada, porque entonces va a seguir un mandato que no es el mandato propio, que es el que da la libertad creativa y la genialidad a veces está en eso, en romper todos los moldes establecidos, salirse de las normas, ser una normal. Literalmente anormal viene de ahí. Ser una normal es salirse de lo normal y lo normal viene de lo normativo. De salirse de lo normativo es como romper unas líneas. Y yo creo que todos tenemos ese grado de locura necesaria para vivir con cosas. Es que de hecho la sociedad y el mundo de hoy es una locura. Vivimos un poco enloquecidos y yo me enloquecí pues en algún momento con los libros, por ejemplo. Fue puta, yo empecé y ahora también en mi casa me dicen, aparte de ser el loco de las ventanas, el loco que deja los libritos en todas partes, ¿cierto? Los deja en el baño, los deja en la cocina, los deja donde qué. O sea, yo creo que mi hija tiene libros míos hasta en su cuarto, ¿cierto? Entonces, claro, eso es un tipo de locura, pero se convive con ella, no se debería juzgar moralmente, pero necesita uno, yo me enloquecí literalmente con los libros y todavía no se me ha acabado la locura y espero que no se me acabe. Y hoy dice una palabra que está dentro de ese campo semántico de la locura, que es la obsesión. Sí, la obsesión. Y obsesionarse es una chimba. O sea, yo no, a veces tan obsesivo. No, pues yo creo que no es el obsesivo tóxico de las relaciones de pareja que persigue al mano a la vieja por todas partes. ¿Para dónde está? No, yo creo que no es, sino esa obsesión que es una pasión. Exactamente, y no es una obsesión desde el todo vale, ¿cierto? Sino que es más una obsesión desde eso. Desde qué tan empecinado, o sea, qué tan terco soy en lograr algo, ¿cierto? A mí me pasó mucho, mi obsesión en algún punto de mi vida es muy banal, pero cada uno con su rareza. El fútbol se me volvió un problema. El fútbol en un punto de mi vida se me volvió un tema que tuve que incluso alejarme y controlar porque me estaba causando muchos problemas. Porque yo no toleraba todos saben que yo soy hincha Nacional, yo no toleraba a Nacional perder. O sea, yo no. Y tenía un vecino que cuando Medellín ganaba, me cantaba las canciones del Medellín en la ventana de la casa. Entonces a mí me da rabia, incluso yo lloraba por Nacional, entonces yo tuve que decir, venga, no, o sea, yo tengo que ponerle un punto a esto porque se me volvió. Sin embargo, yo alego, critico, insulto, lo que sea, y a la siguiente temporada ahí estoy otra vez pendiente. O sea, eso es una cosa que lleva uno por dentro, ¿cierto? Que es incluso hasta se sale del control, uno la atenúa, ¿cierto? Uno la trata de llevar, pero es algo por dentro que hace parte de uno que es imposible de desprender. Es uno mismo y deja de ser uno si eso se va, ¿cierto? Entonces, aquí voy a poner como el separador del libro y voy a tratar de que empecemos, obviamente seguramente volveremos, pero a tratar de diseccionar el tema un poquito para abordarlo desde otros puntos de vista y es la creatividad y la locura parecen las dos caras de una misma moneda. O sea, porque incluso tal vez en el libro sí se menciona, y es que pareciera que la locura no es algo que se tenga que curar, sino algo que se tenga que manejar y fomentar porque está ahí, en el borde de la creatividad.
Entonces, yo no sé si es como el combustible de la creatividad, porque, ¿sabes? Incluso lo dice también, y leyendo otros artículos, los escritores tienen 4 veces más probabilidades de ser bipolares y 3 veces más probabilidades de ser depresivos. Y vos ves ejemplo de eso, de rarezas en escritores, en artistas, o eso, en músicos, los que te imagines. Hay mucha rareza. Por ejemplo, ay, se me fue el nombre en este momento. Van Gogh. Ajá. Loco. Sí, claro. O sea, absolutamente, pues incluso incomprendido en su momento. Que creo que por ahí va la cosa. O sea, es como una visión muy distinta, fuera de lo normal. Ajá. Van Gogh muere sin ver su éxito. Ajá. O sea, entonces es una expresión, para ese momento, una expresión de rareza, pero que al final terminó siendo brillante, incluso creando una corriente artística. Sí, yo creo que ahí dijiste una palabra que a mí me parece interesante y es la incomprensión. Cuando uno se siente incomprendido por los demás, hay una sensación de soledad, la hijueputa. O sea, yo creo que ahí es como, ¿por qué estaré tan solo? ¿Por qué nadie me entiende? Es como la cancioncita esa, todos me quieren, nadie me quiere, todos me odian. Sí. Pero es esa soledad que a veces enfrenta a quien está tratando de crear algo que no es entendido por los demás. Y este mandato de que todo tiene que ser entendido, que también eso es un asunto muy loco porque es como todos queremos que se entienda lo que está en esa creación y justamente los que han marcado las rupturas creativas de los que nos precedieron a nosotros han sido gente que no respondió al mandato de su sociedad, sino que abrió un camino fue un precursor de otra gente, ¿cierto? Es una cosa muy tesa. Hubo gente que cuando, por ejemplo, Herman Melville, el escritor de Moby Dick, escribió un texto que se llama Bartleby el Escribiente, un abogado que trabaja en Wall Street, que un día dice preferiría no hacerlo. Y decide desde ese día no hacer. ¿Quieres ir a tomar un café? Preferiría no hacerlo. ¿Quieres ir a grabar un podcast? Preferiría no hacerlo. Y a todo le dice eso. Y ese texto quedó aislado de la nada hasta que nadie entendió muy bien ese texto, pues sí, pues era muy bueno, pero pues como que ¿y esto qué? Hasta que apareció Kafka. Y aparece Kafka y empieza a escribir textos sobre la burocracia, sobre el vacío que deja la burocracia, y Bartleby tomó sentido. O sea, como, este man, claro, ya entendimos por dónde va la cosa. Pero alguien tuvo que hacerlo por primera vez y esa persona fue absolutamente incomprendida porque las convenciones sociales no entendían eso, porque era algo totalmente distinto. Entonces, lo que decía ahorita es, pucha, para poder abrir el espectro de la imaginación, tenés que salirte de lo que está en el imaginario colectivo, eso que llaman imaginario colectivo, entre comillas, y es que todos pensamos que el mundo es así, pero resulta que alguien nos dice, ¿y qué tal si es un poquito más amplio? Y ahí es donde entra como un asunto interesante. ¿Vos crees, y esta pregunta, que la literatura es una especie de delirio controlado? Pues porque el escritor está ficcionando. Total. O sea, entonces es una especie de delirio el a veces narrarse a uno mismo, pero incluso el delirio de coger una historia, transformarla con personajes que no son, pues que finalmente puede que la escena ya sea real, pero los personajes no, o los personajes sí, pero la escena no, pues transformar eso en una historia que cuenta algo, pero que todo está en la cabeza del escritor, pareciera estar muy parecido a un delirio que se controla. Pero llega en un punto donde si la obra no se publica, parecería un delirio privado. Ajá. Entonces yo no sé si vos, pues porque en realidad no soy escritor, ojalá lo fuera, pero yo no sé si cuando el escritor publica es como una terapia de ese delirio controlado. Pues sí, y a mí me parece bacana esa idea del delirio. De hecho, hay una novela colombiana que se llama Delirio, de Laura Restrepo, que justamente aborda la locura. Y además, otro recomendado de este podcast hoy, busquen esa novela de Laura Restrepo que se llama Delirio. Ahora, por estos días, hay serie en Netflix incluso. Delirio, el delirio, delirar, es una palabra además muy bonita, pues, ¿cierto? Delirar, cuando uno está delirando, sí. Puede estar viendo cosas que no son, puede estar viendo imágenes que no son, y al final eso es interesante porque te salís del espectro de lo normal, te salís del espectro de lo normativo. Entonces expandís
Y la literatura lo que permite es expandir los límites morales, los límites creativos, los límites de las cosas, romper límites. Yo creo que la literatura es como una maquinaria de expansión imaginativa, abrir la imaginación a otras cosas. Entonces, uno crea arte, por ejemplo, la literatura crea arquetipos. Dante se imagina el infierno y escribe 7 círculos, o los círculos del infierno que tiene Dante, que son impresionantes porque es una expansión imaginativa de cómo puede ser el infierno, cómo es vivir en el infierno. Y eso le hace sentir a uno algo que uno no ha visto, que no ha vivido. Entonces, la ciencia ficción extiende unas cosas que uno creía imposibles, incluso hoy ya son posibles, ¿cierto? Cuando uno lee ciencia ficción del siglo XX, por allá, encuentra que habían unas ideas o el mismo Julio Verne habló de un submarino cuando no existía el submarino. Pues el típico ejemplo, George Orwell. Ah, total. O sea, el libro de 1984. Sí. O sea, el Gran Hermano. El Gran Hermano, o sea. Y después ahora había serie de reality. Exactamente, o sea, en ese momento parecía delirante lo que él escribía. Una sociedad controlada y vigilada que tenía un superpoder por encima. Claro. Parecía en un momento como que eso no era posible y hoy casi que estamos viviendo en un Gran Hermano, sí, ¿cierto? Porque todos nuestros datos se conocen, están controlados. Yo creo que uno perdió mucho. El que crea que es libre totalmente, creo que tendría uno que salirse de internet, por ejemplo, y aislarse del mundo, irse a una montaña para sentirse 100% libre, porque de alguna manera uno está conectado o ya está inmerso en un sistema que de alguna manera uno no controla en su totalidad. Total. ¿Cierto? No es muy dependiente de muchas cosas. Y lo digo, por ejemplo, con el Waze, o sea, o con el Google Maps. O sea, hoy uno es muy dependiente de eso, entonces libertad, sí, claro, libre en decisión, pero al final un cierto control frente a la necesidad de estar dependiendo de muchas cosas que existen, que era en esa novela también, que es muy famosa también, y también lo conecto con 2 películas. No voy a hablar de libros, esta vez voy a hablar de películas. Una es El Cisne Negro, porque empieza esa dualidad, ese contraste, ese delirio, la obsesión otra vez, esa paranoia de ser la mejor bailarina, que lo logra, pero a costillas de qué, o sea, a costas de qué, de casi su autodestrucción. Total. Entonces y lo vimos hace poquito también se me olvidó la película de la chica que se transforma en una persona más joven con una inyección. Ay, ¿cuál será esa? No. Que estuvo muy de moda hace poquito. Es más, escribí sobre ella en mi Instagram. ¿Cuál será? La sustancia. La sustancia, eso. Sí, no sé por qué me fue un nombre. Eso, la sustancia. Que también es una especie de delirio por la juventud. ¿Sí? Es una obsesión por la juventud. Y también hay otra que también me parece muy interesante esa película, que me gusta mucho, que es Una mente brillante. Que es de un matemático, es John Nash, que brillante para lo que hace, pero a costas de tener una especie de paranoia, esquizofrenia paranoica, o sea, incluso de inventarse una persecución que no existe. Entonces yo creo que son referentes que muestran eso que estamos diciendo, que entre la genialidad y la locura hay un límite muy delgado, incluso algo más banal, y yo siempre doy ese ejemplo. Vos ves a Messi y Messi, él no es normal. O sea, él es tan ensimismado y es un genio, pero es tan ensimismado y tan, a veces parco, a veces como que no siente, que es raro. Es raro esa actitud de él. Mira que hay una cosa que a mí me parece muy interesante cuando hablamos de literatura y delirio, por ejemplo. La literatura en lengua castellana se forma y llega a su madurez o a uno de sus puntos más altos con un libro sobre un loco, ¿cierto? Un tipo que de tanto leer libros se le seca el cerebro, de tanto leer libros de caballería, se le seca el cerebro y decide ir a ser un caballero cuando ya han pasado 200 años de los caballeros medievales, y él es un hidalgo, ¿cierto? Es un ingenioso hidalgo que anda con Sancho, ¿cierto? Y con Sancho se van a caminar el mundo y él ve un molino y lo ve como un monstruo, y él ve a Dulcinea, que es fea, pero que en realidad él la ve hermosa y es su doncella, y es la obra literaria por antonomasia, ¿cierto? Es como todos volvemos siempre al Quijote de alguna manera,
hace parte de nuestra cultura en español, y es la locura. Y hay un diálogo en eso muy interesante, que es como el diálogo entre la razón y la sinrazón, lo razonable y lo irracional. Y yo creo que en esa locura, cuando dicen que los locos a veces dicen la verdad, los locos dicen la verdad muchas veces, y el Quijote, por ejemplo, es esa gran verdad que dice la locura. Y hay otro texto que a mí me gusta mucho, más filosófico, de Erasmo de Rotterdam. Escribió un libro que se llama El elogio de la locura. Y es la locura, personificada, hablando de este mundo, y es la locura asombrada de que el mundo está más loco que ella. O sea, es la locura diciendo, el mundo está peor que yo. Yo soy la locura, pero el mundo está más loco que lo que soy yo. Aquí matamos gente, aquí asesinamos gente, aquí desaparecemos gente. Pensamos que matar es como un juego, ¿cierto? Meter gente en fosas comunes es muy divertido, desaparecer personas es lo más cuerdo del mundo, ¿cierto? Creemos que todo eso es como la cordura, y eso pues y hay horas muy desmadre realmente. Pues, por ejemplo, ¿qué sería o sea, el hombre en busca del sentido no existiría sin lo que a él le pasó? O sea, hay muchos textos que nacen de traumas y de situaciones muy específicas, poetas que escriben a partir de su miseria también. Entonces, que no existirían sin ese trauma inicial. No estamos diciendo que todos tenemos que tener un trauma, ojalá que no, ¿cierto? Pero sí, y que todo el mundo tiene que tratar, porque también no, sí, todo el mundo se trata y va a terapia. No siempre, no necesita siempre, pues. Perdón que te... Muchas veces se confunde la creatividad con el ejercicio estético, y no necesariamente, ¿cierto? Hay gente, pues yo creo que sobrevivir en este país es un acto de creatividad. Sí. ¿Cierto? Las diferencias sociales que hay. Sí, hay gente que tiene demasiada creatividad. Sí. Poner los salarios de mierda y tener que vivir. Y tener que vivir dignamente es un acto de creatividad, ¿cierto? Pero entonces yo no sé si la creatividad se puede entender desde lo convencional, o necesariamente la creatividad tiene que tener algo de locura, algo de un rayón. Sí, yo creo que más que pues como que patológicamente la persona esté mal. No. Por lo general, cuando crean, hay una imagen como muy estereotipada en el cine, y es, me agarro un rapto de locura y y empecé a hacer una obra maestra en un efecto loco, pero y entonces lo llaman inspiración divina y tal. Pero esta frase muy gastada de Picasso que decía que la inspiración me coja trabajando. Sí. O sea, al final también la creatividad es trabajo, es perseverancia, es obsesión, es insistencia. Más que tengo entendido que Picasso era un malparido. Era un malparido en muchos aspectos, y era un man misógino, muchas cosas. Pero era un genio del arte, y era capaz de trabajarle muchas horas. Cuando Picasso se encerraba a trabajar, trabajaba muchas horas. Salvador Dalí lo mismo, pues por poner los más conocidos, pero pues hay una infinidad de artistas, y no tenés que ser como el loco, siempre ser un loco, no. Lo importante es que ese genio, ese demonio de la locura entre en la creatividad para expandir los límites de la imaginación. Por lo menos esa es la asociación que a mí me gusta de la creatividad. Vos en tu vida cotidiana puedes ser una persona muy normal, entre comillas, cumplir las convenciones, vivir, porque elegís vivir sin tanta pelea con el mundo, pero que en la obra eso rompa. Me parece que es sensato, o sea, que nos permitamos toda la locura posible en la creatividad. En eso que decís me parece muy bacano, porque cuánta gente podría crear muchas cosas si no se sintiera de alguna manera cohibida en expresar sus traumas o sus rayones o sus ideas, por más locas que fueran, simplemente por el concepto de normalidad que se entiende. Porque creo que muchas veces mucha gente se contiene, es porque eso no es normal. Es que eso no es normal. No es normal que actúes así, no es normal que actúes de esa manera. Y obviamente siempre hay límites. Aquí no estamos hablando de traspasar los límites, como de violentar a otra persona, ni nada de eso, pero sí como ¿qué pasaría del mundo y de las personas si hubiera un espacio creativo donde mucha gente pudiera canalizar mucho de eso que está pensando que tal vez es malo en una forma de crear cosas artísticas, la que sea? No tiene que ser escribir, cantar, pintar, tocar un instrumento, lo que fuera, inventar algo, lo que sea, pero que alguien o en algún punto le ayudara o lo guiara por ese camino. Entonces yo no sé si ya para ir cerrando, si podemos decir que concluir que tenemos que estar un poco locos Sí. para poder vivir de alguna manera
las experiencias distintas de la vida, ¿cierto? Sí, Lo que nos trae. Pues sin tanta complejidad. Yo creo que no hay que buscar la locura para crear. Sí. Porque yo creo que es más aceptar la propia locura. O sea, como que todos tenemos la locura adentro. Todos tenemos un demonio adentro lleno de traumas y de un montón de cosas. Pero es aceptar eso y aprovecharlo para crear cosas bellas. Sea un edificio, sea un cuadro, sea música, lo que sea. Pero es aceptar esa parte oscura, esa parte perversa, entre comillas, rara que tenemos, para que sea algo singular. Porque yo creo que cuando uno dice, es que el mundo es así, es una generalización. Es como ver una ciudad desde la montaña, ¿cierto? Y uno cree que la ciudad es todo eso, pero la ciudad es la cantidad de personas que hay en esa ciudad y cada persona es todo un universo. Poder singularizar y no abstraer, o sea, para mí la creatividad que explora la locura es como singular, es como se concentra en una cosa puntual que no se ha explorado y que no corresponde necesariamente a lo que la gente ve en genérico. Yo no sé si las personas que van a ver este capítulo se atreven a comentar con las rarezas que ellos tienen. Uy, sería muy bacano. Sería muy bueno. Pongan comentarios ahí, digan, ¿no? Yo incluso puede poner otro nombre, anónimo, lo que sea, pero... O me dijo un amigo de un amigo. Sí. Te pueden ahí escudar, pero muy bacano, porque yo quiero cerrar el capítulo con el mensaje del libro de Rosa, y es que lo normal es ser raro. Y eso es con lo que tenemos que quedarnos de esta conversación, creo yo. Claro, total. Y hay una cosa chiquitica y es como el libro, el peligro de estar cuerda. Hay un peligro en siempre ser tan cuerdos. Estás respondiendo a mandatos de otras personas. Muchas gracias a todos por vernos y espero que nos vean en el próximo capítulo. Por favor, como siempre, comenten, compartan, suscríbanse al canal y pongan la campanita para que les avise cuando sale un nuevo capítulo de este y de toda la programación de Pandemonium TV. De nuevo, muchas gracias por la recepción de los 2 primeros capítulos, al Panda por habernos aceptado este piloto y este espacio, y nos vemos dentro de 8 días.